www.audioescuelasabática.com y Corporación Nuestra Esperanza presenta Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre enero-marzo de 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, autor Félix Cortés. Versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Diseñador web Arnaldo González. Introducción. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Fue en la iglesia cuando la vio por primera vez. Estaba haciendo un recado, absorto en sus pensamientos cuando lo que vio lo impactó. El cuadro tenía poco menos de 2 metros de alto y 3 de ancho, pero la niña retratada ejercía una extraña fuerza cautivadora sobre el joven. ¿Por qué no podía apartar los ojos de ella? ¿Qué era? Después de reflexionar, se dio cuenta que eran los ojos. La pintura mostraba solo el rostro y ella miraba algo fijamente. ¿Pero qué era y por qué estaba tan absorta en eso? Durante mucho tiempo no pudo quitarse ese cuadro de la cabeza. Varios años después, el pintor Arnold Jiménez le reveló algunos de sus secretos. La pintura se hizo para que los ojos de ella atrajeran a los espectadores, pero el verdadero secreto estaba en las pupilas. Si miras de cerca, descubrirás que reflejan lo que ella estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en Jesús, en la cruz. El retrato de Jesús en la epístola a los Hebreos puede ejercer una fuerza cautivadora similar sobre nosotros. En primer lugar, se describe a Jesús como el soberano del universo, entronizado a la diestra de Dios. Innumerables ángeles lo celebran, lo adoran y lo sirven. Hebreos capítulo 1 versos 5 al 14, capítulo 12 versos 22 al 24. Se ha ganado el derecho a gobernar porque mediante su muerte confirmó la destrucción del diablo. Hebreos capítulo 2 versos 14 al 16. En Hebreos, Jesús también aparece como sumo sacerdote exaltado. Sin pecado y perfectamente santo, vive para siempre para ministrar en nuestro favor en el santuario celestial. Hebreos capítulo 7, verso 26 y capítulo 8, verso 5. Se ganó el derecho a hacerlo porque se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, de una vez por todas, eficaz para todos y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14. Jesús también ha mediado un nuevo pacto entre Dios y su pueblo que permanecerá para siempre. Hebreos capítulo 8 versos 6 al 13. Sin embargo, lo que atrae a los lectores del retrato de Jesús no es simplemente lo que Jesús ha hecho, sino quién es. Él nació de una mujer como nosotros y fue tentado y ridiculizado como nosotros. Aún así, Él está en el centro de poder del universo. Cuando contemplamos la escena celestial con sus diversos y magníficos seres celestiales, nuestra mirada es atraída por aquel que está en el centro de todo, quien sorprendentemente se parece a nosotros porque ha llegado a ser uno de nosotros. Jesús, nuestro hermano, está allí en el cielo, representándonos a pesar de las vergüenzas del pecado y la caída. En la persona de Jesús se cruzan 3 dimensiones de la historia de la redención:
La primera es la dimensión personal, para los lectores fatigados por las luchas y las dificultades de la vida cristiana. Hebreos capítulo 10 versos 32 al 34. Jesús será el autor y consumador de nuestra fe. Pueden mirar a aquel que también sufrió con los pecadores. Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 4. La segunda es la dimensión colectiva, nacional. Para el pueblo de Dios que viaja hacia la tierra prometida de Dios, Jesús será el nuevo Josué. Necesitan seguir su ejemplo. Hebreos capítulo 3 verso 4, capítulo 11 verso 12. La tercera es la dimensión universal. Jesús es el nuevo Adán, el Hijo del Hombre en quien se cumplen los propósitos de Dios para la humanidad. Hebreos capítulo 2 versos 5 al 10, capítulo 12 versos 22 al 28. El retrato de Jesús que capta la amplitud, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios por nosotros es nuestro tema en este trimestre. Así como la imagen de Jesús en los ojos del cuadro captó la mirada del joven, ojalá que la imagen de Jesús, tal como se muestra en Hebreos, capte no solo nuestra mirada, sino también nuestros afectos y nuestra admiración por Él, nuestro hermano en el cielo. Félix H. Cortés Valles es profesor adjunto de literatura neotestamentaria en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad de Andrews. Está casado con Alma Gloria Álvarez y tienen 2 hijos, Jadid, pastor en Nueva Jersey, y Alma, estudiante de arqueología en la Universidad de Andrews. Audioescuelasabática.com. Lección número 1. Para el 1 de enero de 2022. La carta a los hebreos y a nosotros. Sábado 25 de diciembre. Para memorizar. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Alguna vez imaginaste cómo sería escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? Tenemos extractos de escritos y resúmenes de algunos de sus sermones, pero estos brindan solo una idea limitada de cómo sería escucharlos. No obstante, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros, la carta de Pablo a los Hebreos. Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Hebreos capítulo 13, verso 22. Esta expresión se utilizaba para referirse al sermón. Hechos capítulo 13, verso 15, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 13. Por lo tanto, se cree que Hebreos es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Hebreos estaba dirigido a creyentes en Cristo que experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos. Hebreos capítulo 10 versos 32 al 34. Otros afrontaban problemas económicos. Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6. Muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse su fe. Hebreos capítulo 3 versos 12 y 13. ¿Algunos de nosotros hoy puede sentirse identificado? Sin embargo, el apóstol, con un sermón conmovedor, los desafió a ellos y por extensión a nosotros a perseverar en la fe en Jesús
y a fijar sus ojos en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial. Audioescuelasabática.com. Domingo 26 de diciembre. Un comienzo glorioso. Para entender este sermón y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Escucha Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este pasaje implica que la audiencia de Hebreos no había escuchado a Jesús predicar. Recibió el Evangelio mediante otros evangelistas que les había anunciado la noticia de la salvación. Pablo también dice que los evangelistas les confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. Esto significa que Dios había brindado una confirmación experiencial del Evangelio mediante señales y otras obras poderosas, entre ellas los dones distribuidos por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del Evangelio en nuevos lugares. Al comienzo de la era cristiana, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Hechos capítulo 2, verso 3. Felipe realizó milagros similares en Samaria. Hechos capítulo 8. Pedro en Jope y Cesarea. Hechos capítulo 9 y 10. Y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. Hechos capítulo 13 al 28. Estos hechos poderosos eran evidencias vivenciales que confirmaban el mensaje de salvación, el establecimiento del reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Hebreos capítulo 12 versos 25 al 29. El Espíritu les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio, y como resultado, sus oraciones eran audaces y confiadas, y su experiencia religiosa era dichosa. Hebreos capítulo 2 versos 37 al 47. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal, y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. ¿Cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? ¿Por qué a veces es bueno recordar cómo Dios actuó por primera vez en tu vida para llevarte a Él? Audioescuelasabática.com. Lunes 27 de diciembre. La lucha. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la Iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad.
Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Escucha Hebreos capítulo 10, verso 32 al 34 y capítulo 13, verso 3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Capítulo 13, verso 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versos 19 al 22 y capítulo 17, versículos 1 al 9. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas mientras reunían pruebas. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versos 22 y 23. Escucha Hebreos capítulo 11 versos 24 al 26 y Primera de Pedro capítulo 4 versos 14 y 16. ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de Primera de Pedro a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos? Hebreos capítulo 11 versos 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Primera de Pedro capítulo 4 versos 14 y 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implica esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende, o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. A mediados del siglo I después de Cristo, Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación, indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo?
y cuánto se debe a nuestras propias decisiones. Audioescuelasabática.com, martes 28 de diciembre. Malestar. Los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo. Pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también cansados. Escucha Hebreos capítulo 2, verso 18, capítulo 3, versos 12 y 13, capítulo 4, verso 15, capítulo 10, verso 25, capítulo 12, verso 3, 12 y 13, y capítulo 13, versos 1 al 9 y 13. ¿Cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaban los creyentes? Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Capítulo 12, verso 3 y versículos 12 y 13. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículos 12 y 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Capítulo 13, versículos 1 al 9 y 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos nos dice que los lectores siguieron teniendo dificultades. Continuaron los ataques verbales y probablemente de otro tipo contra su honor. Hebreos capítulo 13, verso 13. Algunos creyentes todavía estaban en prisión,
Hebreos capítulo 13, verso 3, algo que pudo haber agotado a la iglesia económica y psicológicamente. Estaban cansados. Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13, y fácilmente podían desmayar. Hebreos capítulo 12, verso 3. Es habitual entre las personas y las comunidades que, después que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se alejan y se vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos. La fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de rendir por segunda vez. Escucha Primera de Reyes capítulo 19, versículos 1 al 4. ¿Qué le sucedió a Elías? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero una reacción que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el campamento no durase, y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga, ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida, y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó para hallarse solo en un desierto deprimente. Profetas y Reyes, páginas 118 y 119. Piensa en esos momentos en los que fracasaste en tu vida cristiana y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyeron al fracaso. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Audioescuelasabática.com. Miércoles 29 de diciembre. Avanzar juntos. ¿Qué les aconsejó el apóstol a los lectores que hicieran en vista de su situación? ¿Qué podemos aprender de Hebreos para nuestro propio beneficio? Analicemos de qué manera Dios ayudó a Elías a recuperarse de su desánimo. Escucha Primera de Reyes capítulo 19, versículos 5 al 18. ¿Qué hizo Dios para restaurar la fe de Elías, su siervo? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. La historia de la interacción de Dios con Elías después del Carmelo es fascinante, porque muestra el tierno cuidado y la sabiduría con la que Dios suple las necesidades de quienes están en peligro y que luchan por recuperar la fe. Dios hizo varias cosas por Elías. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas, le proveyó comida y lo dejó descansar. Luego, en la cueva, amablemente lo reprendió: ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo ayudó a entender más en profundidad cómo Él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, en el terremoto ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. Escucha Hebreos capítulo 2, verso 1, capítulo 3, versos 12 al 14, capítulo 5, verso 11, capítulo 6, verso 3 y capítulo 10, versos 19 al 25. ¿Qué sugirió Pablo que deberían hacer los creyentes? Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, verso 3. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hebreos capítulo 10 versos 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol les dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. El autor insiste en que atiendan las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. Sugiere que debían practicar la hospitalidad y visitar a los presos, los que implicaba atender sus necesidades. El apóstol exhorta a los lectores a ser generosos, recordando que Dios no los abandonará. Hebreos capítulo 13 versos 1 al 6. Pablo también los reprendió y los animó, les advirtió que no perdieran el rumbo. Hebreos capítulo 2 verso 1, y que no tuvieran un corazón pecaminoso e incrédulo. Hebreos capítulo 3 verso 12, y los animó a crecer en su conocimiento de la fe. Hebreos capítulo 5 verso 11 al capítulo 6 verso 3. También señaló la importancia de la asistencia constante a las reuniones de la iglesia. Hebreos capítulo 10 verso 25. En resumen, sugirió que avanzaran juntos, que se animaran unos a otros y que se motivaran a tener amor y a hacer buenas obras, pero también exaltó a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Hebreos capítulo 8 versos 1 y 2, capítulo 12 versos 1 al 4. Audioescuelasabática.com. Jueves 30 de diciembre. En estos postreros días. Escucha Hebreos capítulo 1 verso 2, capítulo 9 versos 26 al 28, capítulo 10 verso 25 y capítulo 36 al 38 y capítulo 12 versos 25 al 28. ¿Qué aspecto resalta Pablo aquí, especialmente con respecto al tiempo? Hebreos capítulo 1 verso 2. En estos postreros días, que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 9 versos 26 al 28.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 25 y versículos 36 al 38. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Capítulo 12, versos 25 al 28. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que le agrega urgencia a su exhortación. Los lectores están viviendo en los postreros días. Hebreos capítulo 1, verso 2, y más promesas están a punto de cumplirse. Hebreos capítulo 10, versos 36 al 38. Es interesante, como veremos, que a lo largo del documento, Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán, lista para entrar en la tierra prometida. Les recuerda, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. Y luego los anima. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. Con esta última exhortación les recordaba a ellos y a nosotros los peligros que históricamente han experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. El libro de Números habla de esto mismo. El registro bíblico dice que 2 veces, justo antes de entrar en la tierra prometida, Israel sufrió importantes derrotas. La primera vez registrada en Números capítulo 13 y capítulo 14, nos habla de las dudas que varios dirigentes dispersaron entre la congregación e hicieron que le faltara fe a Israel. Como resultado, la congregación decidió nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto, justo en el momento en que estaban a punto de entrar en Canaán. La segunda vez, los israelitas se enredaron con la sensualidad y la adoración falsa en Baal Peor. Números capítulo 24 y versículo 25. Si bien Balaam no pudo invocar maldiciones sobre los israelitas, Satanás usó las tentaciones sexuales para llevar a Israel a la adoración falsa y al pecado, y para provocar el disgusto de Dios sobre ellos.
El apóstol advierte a los lectores de Hebreos acerca de ambos peligros. En primer lugar, los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 14, capítulo 10, verso 23, capítulo 12, versos 1 al 4. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Hebreos capítulo 13, versos 4 al 6. Finalmente los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17. Tomando en cuenta nuestra interpretación del estado de los muertos, que no bien cerramos los ojos al morir, lo siguiente que veremos es la segunda venida. ¿En qué sentido podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? Audioescuelasabática.com. Viernes 31 de diciembre, para estudiar y meditar. David A. de Silva explica claramente por qué los primeros cristianos sufrieron persecución. Los cristianos adoptaron un estilo de vida que habría sido considerado antisocial e incluso subversivo. La lealtad a los dioses expresada en la asistencia religiosa a los sacrificios y cosas por el estilo se consideraba un símbolo de lealtad al Estado, las autoridades, los amigos y la familia. La adoración de las deidades era algo así como un símbolo de la dedicación de una de las relaciones que mantenían estable y próspera a la sociedad. Al abstenerse de lo primero, los cristianos, al igual que los judíos, inspiraban desconfianza como posibles violadores de las leyes y como elementos subversivos dentro del imperio. Perseverancia, ingratitud, página 12. Para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. Están tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto. En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no teman. Tengan fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad. Tiene toda potestad. Su compasión y su amor infinitos son incansables. No teman que deje de cumplir su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará el pacto que hizo con los que lo aman, y otorgará a sus fieles siervos la medida de eficiencia que su necesidad exige. El apóstol Pablo atestiguó: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, Profetas y Reyes, página 121. Preguntas para dialogar. 1. ¿Es posible ser diferente debido a nuestro compromiso cristiano y sin embargo no ser acusado de separación y desprecio por los demás? Si es así, ¿cómo? 2. La palabra exhortación en la Biblia puede ser una respuesta de reprensión o de ánimo. ¿Qué cuidado debemos tener al reprender a una persona desanimada? 3. ¿Qué similitudes encuentras entre la experiencia de los lectores de Hebreos y la de la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22? ¿De qué manera nuestra experiencia hoy, 2000 años después, es similar a la de ellos? ¿Y qué podemos aprender
de las similitudes